Iniciamos la grabación y como veis el día anterior, el martes pasado, estuvimos viendo cómo utilizar otros elementos pues, para llegar evidentemente a las estructuras de control de flujo, a los condicionales, a los bucles, cómo ampliar la funcionalidad de nuestro gestor de base de datos, en este caso Postgre, utilizando bloques de sentencias. Esos bloques de sentencias que hemos utilizado hasta ahora son anónimos, ¿de acuerdo? Y tienen poca utilidad en realidad si no es para posteriormente ponerles un nombre y hacer que se pueda utilizar esa funcionalidad más de una vez, porque si yo quiero utilizarla una vez, pues es mucho esfuerzo para una única utilización. Entonces hoy lo que vamos a ver es esas estructuras, esos bloques que vimos la semana pasada, bloques de programación dentro del gestor de base de datos. Vamos a ver cómo les ponemos un nombre y evidentemente ya los podemos utilizar en más de una ocasión. Entonces vamos a ver lo que son las rutinas, y las rutinas ahora veréis que pueden ser funciones y procedimientos almacenados, y luego veremos otro tipo de rutina, aunque aquí está más en Postgre. Se llaman los disparadores en todos los gestores de base de datos, pero bueno, en Postgre está todavía más asociado a una función lo que es un disparador, ¿vale? Hoy rutinas que son funciones y procedimientos, con alguna diferencia básica que se verá al final, es decir, todo lo que hablemos para funciones, o prácticamente todo lo que hablemos para funciones, se va a utilizar igual en los procedimientos almacenados, aunque en la última o en la penúltima diapositiva pues hay algunas modificaciones en función de si utilizamos funciones o procedimientos, ¿vale? Pues entonces, diferencia entre la rutina y los bloques anónimos que veíamos el otro día. Pues que en este caso siguen siendo bloques de código, pero ahora ya sí le vamos a poner un nombre, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, que no le poníamos nombre. Además del nombre, en este caso pueden aceptar parámetros. Ya sabéis vosotros, por programación, todos aquellos que por lo menos la tengáis y la estáis siguiendo durante el curso, que a un método de una clase le podemos enviar parámetros. Pues aquí va a ser igual, nosotros podemos invocar esa rutina indicándole los valores de aquellos parámetros que queremos asignar a esos parámetros para que funcione en numerosas ocasiones con estados de las variables distintas, con lo cual el resultado o los valores del resultado pues pueden ser distintos en función de cuáles son los valores de los parámetros que les asignamos. La semana pasada lo único que hacíamos es el do, si os acordáis, poníamos las rutinas y cuando le decíamos ejecutar, pues se ejecutaban todas las sentencias que estuvieran dentro del bloque, y en este caso lo que podemos es, una vez que lo tenemos almacenado en la base de datos, lo podemos invocar tantas veces como queramos, ¿vale? Ya está almacenado, no lo tenemos que volver a programar, ni tenemos que copiar ni pegar, simplemente lo podemos invocar una vez que está definido, al igual que hacéis con los métodos de una clase. Una vez que está definido el método en la clase, pues ya podéis invocar ese método. Evidentemente, pues, para ello tienen que estar almacenados en la base de datos, y como hemos dicho, tenemos dos tipos: por un lado las funciones y por otro los procedimientos. Parece que vamos a hablar mucho más de funciones porque hay muchas más diapositivas asociadas a las funciones, pero vuelvo a repetir que todo, excepto lo que nosotros digamos al final de la presentación, todo lo de funciones va a valer para procedimientos. Vale, y empezando con ellas, en realidad funciones ya hemos visto. Nosotros teníamos ya funciones predefinidas en Postgre y en Oracle y en MySQL, es decir, y lo he cogido de un ejercicio que teníamos ya hecho por ahí, si yo hago esta sentencia,
En realidad, en esta sentencia, que es dime el número de teléfono y el mismo número de teléfono pero sin prefijo, ¿vale?, de los empleados que tienen o que su nombre termina en man, ¿vale?, y solo para aquellos cuyo número de teléfono tiene una longitud mayor que 12. Entonces, todo lo que está en azul en realidad son funciones que los desarrolladores del gestor de la base de datos ya han puesto ahí, ¿vale?, y que nosotros como usuarios podemos utilizar. Y así tenemos substring para sacar un trozo de una cadena, o strpost para saber en qué posición se encuentra un determinado carácter, en este caso un punto, o length para saber la longitud, el número de caracteres que tiene una cadena, ¿vale? Entonces son funciones que ya hemos utilizado, que no eran fáciles de utilizar en aquel momento, que ahora posiblemente ya os suene como algo mucho más accesible, asequible. Entonces, si ya tenemos funciones y sabemos cómo llamarlas, fijaos que las estamos llamando en este caso dentro de una sentencia select, pero podría ser dentro de cualquier otro tipo de sentencia. Lo que nos damos cuenta es que siempre devuelven un valor, es decir, cuando yo pongo aquí select número de teléfono, coma, y esto va a ser otro valor. El substring va a ser una subcadena de caracteres que además utiliza otra función que devuelve un valor. Pues si el punto está en la posición 3, pues aquí será sustituido esa función por su valor. Se ejecuta la función, se devuelve el valor y ese valor se utiliza para otra cosa, en este caso para el substring, ¿vale? Entonces, lo que sí vemos es que las funciones, y una de las cosas que nosotros vamos a indicar es cuando lo que yo quiera hacer o lo que me estén pidiendo requiera que se devuelva un valor, utilizaremos una función. Si lo que me están pidiendo no necesita devolver ningún valor, utilizaremos un procedimiento, ¿vale? Esa es lo que nosotros, o lo que yo os aconsejo para diferenciar, o una de las diferencias entre funciones y procedimientos. Las funciones siempre devuelven un valor, los procedimientos no tienen por qué devolver ningún valor, o pueden incluso devolver más de uno. Vale, pues si tenemos entonces, vamos a pasar de lo que ya conocemos, que son las funciones predefinidas, a las nuevas funciones, pasando por lo que también conocemos, que es un bloque anónimo. Es decir, nosotros sabíamos que para un bloque anónimo yo le ponía el do, lo encerraba entre los delimitadores de caracteres, en este caso el $$ con algo más o solo $$, y ponía la sección de declaraciones de variables y constantes y el cuerpo, ¿vale?, la lógica, el bloque de código de la función. Pues pasar de aquí a una función, fijaos que toda la parte de declaraciones, todo lo que es el bloque de código no se modifica. Lo único que hacemos es sustituir el do para decirle, oye, pues esto lo vas a asociar a una función que se va a llamar como yo te diga, ¿vale? Y además va a tener una lista de parámetros, o puede incluso que la lista de parámetros esté vacía. Y como tiene que devolver algo, pues en este caso va a devolver un valor de un tipo, un entero, un varchar, un boolean o lo que sea. ¿Qué pasa? Que Postgres sobre todo es muy potente a la hora de programar y de tipos, y de la programación no solo se puede hacer en PL, BGSQL, sino que se puede hacer en C o en otros lenguajes, ¿vale? Sí que habría que meterle algún módulo, pero entonces yo tengo que definir con qué lenguaje lo voy a hacer, y luego el as. Entonces todo esto en realidad poco problema tiene, porque será siempre muy parecido, y además, como vamos a ver después, el debugger me va a ayudar a crear toda esa cabecera. Yo le voy a decir cuál va a ser el tipo de retorno, yo le voy a decir qué nombre va a tener, y le puedo decir los parámetros, y me va a generar la cabecera. Y lo otro es lo mismo que vimos
en el día anterior, lo que es el bloque de código. Es decir, tendremos, ¿vale? Pues aquí tendremos una cabecera o el encabezado y tendremos el cuerpo, ¿vale? El encabezado nos lo va a generar de Beaver y el cuerpo, pues ya en función de qué es lo que necesitemos generar, pues será uno u otro, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero el get agentes count, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis que si yo utilizo las funciones, pues se van a sustituir cada una de las funciones por un valor, ¿vale? Aquí, si yo quiero crear aquí una función, no le voy a poner el get agentes count, en este caso no está, así que sí le puedo poner, le digo crear una nueva función, ¿vale? En public, que es simplemente el esquema que estará por aquí arriba. El nombre hemos dicho, pues get agentes count, va a ser una función de momento, ya veremos algún procedimiento. Utilizamos PLPGSQL y ¿qué va a devolver? Si es un int4, pues con lo cual, si veis, todo esto ya está creado. Evidentemente son datos que yo le tengo que facilitar, pero todo eso está creado. Incluso pues, puedo decirle qué parámetros necesita. En este caso, el cat desde de tipo entero y el cat hasta de tipo entero también, ¿vale? Pues podría haber, esto ya no lo hago yo aquí, ya lo hago directamente. Lo hago aquí directamente, pero bueno, era cat desde, que es de tipo entero, y el cat hasta, que también será de tipo entero, ¿vale? Es decir, dos parámetros para definir la cabecera de la función, dos argumentos para definir la cabecera de la función, ¿vale? Y luego ya evidentemente el bloque de código, donde yo lo voy a copiar, ya lo sabéis. Bueno, el begin se lo voy a quitar porque si no, así. Y este también, vale. Entonces fijaos que la función es lo mismo. Además este bloque anónimo ya lo hicimos el otro día. Yo quiero saber cuántos agentes hay, en este caso, que pertenezcan a la categoría, pues a un intervalo de categorías que estén entre los dos parámetros, ¿vale? No hicimos exactamente el mismo porque en aquella ocasión no podíamos enviar parámetros, pero bueno, ya que ahora sí tenemos los parámetros, pues podemos utilizarlo. Una vez que esté definida la función, yo lo que voy a hacer es guardarla, ¿vale? Que será con el save y persistir, ¿vale? Ese persistir, fijaos que no me ha sacado nada, no es como un do. Yo no le he dicho ejecuta todo eso, simplemente le he dicho la definición de esta función va a ser esta de aquí. Cada vez que alguien la vaya a utilizar, pues entonces sí tendrás que irte a la declaración de la función para ver cómo se ha creado, ¿vale? Y ejecutar el código correspondiente a esa función, ¿vale? Esa sería la definición
Y ahora lo que toca es la invocación. Fijaos que antes hemos visto cómo invocarlo. Una vez que yo tengo definida la función, si no me ha dado ningún fallo, si me da un fallo, pues habrá que corregirlo, ¿vale? ¿Cómo lo utilizo? Pues lo más habitual es el select, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, lo podemos incorporar en cualquier lugar en el que necesitemos que se ejecute una serie de instrucciones y que me devuelva un valor. Entonces el select con todo esto va a devolver un 9. Es decir, el número de agentes que hay entre la categoría 1 y la 2 son 9. El número de agentes que hay entre la 2 y la 3 pues son 3. Entonces si yo intento ejecutar este select, una vez que está definida la función, bueno, la otra vez era 9, ya son 10. No sé si he hecho algún insert, ¿vale? Si cambiamos el 1 y el 2 por el 2 y el 3, ¿vale? Pues en este caso sí que hay 3. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de invocarlo es simplemente poner el nombre y los parámetros actuales, el valor de los parámetros. ¿Dónde lo utilizo? Pues en un select o en cualquier otro sitio que yo pueda ejecutar aquí esta función. ¿Vale? Por ejemplo, esto podría... Se me ocurre que si yo quiero hacer... Lo que pasa es sencillo. Si yo quiero ver las categorías con cuántos... ¿vale? Los parámetros no tienen por qué ser literales. Puedo utilizar, como veis, el valor del atributo. ¿Vale? Es decir, aquí para cada uno de los... Bueno, voy a ponerlo from agentes. Para cada una de las filas de la tabla, si yo pongo agentes aquí, datos, ¿vale? Pues cogería el primer agente, José Ramón Jiménez Reyes, ¿vale? Y llegaría hasta aquí y diría la categoría que tiene es la 2. Pues yo puedo ver cuántos agentes hay en esa categoría, entre esa categoría y la siguiente, o solo con esa categoría, ¿vale? Yo le puedo decir entonces que coja este valor para cada uno de los agentes y lo pongo aquí, ¿vale? Si solo quiero ver los de su categoría, quita agentes count, porque es numeric. Vaya, hay que hacer el cast a integer. A ver, un segundo. Lo más fácil. ¿No son compatibles un poquito? Ya vemos que no. ¿Vale? He persistido, creo que sí. Y ahora ya sí, ¿vale? Entonces sale cada uno de los valores. A ver, aquí estamos. ¿Vale? Para cada uno
de los agentes, la categoría que tiene y cuántos agentes hay en esa categoría. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo por qué facilitar valores literales, sino que puedo utilizar, en este caso no es exactamente una variable, sino que es el valor de un campo. Y lo utilizo dentro de una sentencia select. ¿Se entiende? Vale. Aquí simplemente que entendáis que por cada uno, si yo hago simplemente esto, me salen las categorías y ahora quiero poner al lado el número de agentes que hay de esa categoría. Sería, bueno, ahora qué he hecho, porque está seleccionado solo eso, ¿vale? El 2 y el número de agentes, el 0 y el número de agentes, ¿vale? Eso es muy habitual, utilizar una función igual que las funciones predefinidas dentro de una sentencia select, utilizando como parámetro actual el valor de un campo dentro de una lista dentro de cada una de las filas de una tabla. Vale, entonces esto es, fijaos que os dice aquí, yo solo he metido tanto los contenidos como hoy en la tutoría la notación posicional, pero en este enlace os va a llevar a que existen tres, sí que se nombra en los contenidos que hay tres tipos de enviar los parámetros, tres formas de enviar los parámetros, y nosotros lo único que hacemos es la notación posicional diciendo si hay dos parámetros en la definición de la función, pues este valor es el que se le va a asignar al primer parámetro y este es el que se le va a asignar al segundo parámetro. No obstante, pues también hay una notación nominal donde yo le digo no, independientemente del orden en el que estén, este valor va al parámetro que se llama cat desde y este otro al cat hasta, ¿vale? O el mixto, pero bueno, con que sepamos uno ahora mismo es suficiente. Bien, y luego hay tres formas de utilización de esos parámetros, tres modos, aunque posiblemente yo no utilice más que estos, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la diferencia de una función a eso que os decía, valores de retorno. En realidad yo puedo devolver más cosas a aquel que me ha invocado, y para eso están estos dos modos de parámetro. Entonces yo puedo utilizar parámetros de entrada. Esos parámetros, como veis, es el valor por defecto. ¿Qué quiere decir el valor por defecto? Que yo en la definición de mi función yo no lo he tenido que poner aquí in, aunque si se lo pongo no pasa nada, ¿vale? No le he tenido que poner in porque es el valor por defecto. Ese es un parámetro de entrada. Su valor entonces, ¿vale?, dice que actúan como constantes, es decir, para el exterior no se van a modificar esos valores, no se le puede asignar, no podemos recibir nosotros el valor, más bien, ¿vale? El out sí que hay que especificarlo, es decir, si alguno de esos parámetros fuera out sí que habría que especificarlo, ¿vale? Y en este caso sí que puede devolverse el valor de ese parámetro. Si yo internamente lo modifico, en los contenidos tenéis un ejemplo, tenéis ejemplos de todo y creo que los he puesto aquí también los ejemplos, ¿vale? Sí que puedo devolver entonces su valor, con lo cual podría tener un parámetro que fuera out, ¿vale? Y tener o no tener un return. Si utilizo una función sí tendrá que haber el return, pero si utilizo un procedimiento no tendría por qué haber un return y yo podría devolver dentro de esa variable un valor a quien está invocando, ¿vale? Ahora lo veremos. Y luego el in-out, que me sirve tanto para asignarle valor
como para modificarlo internamente y que esa modificación se refleje luego en el exterior. ¿De acuerdo? Son las formas de utilización de los parámetros de las funciones y de los procedimientos. ¿Vale? Por ejemplo, en un in, en este caso, P oficina ID, ¿vale? El identificador de la oficina no tiene el in puesto, pero como tampoco tiene el out ni el in-out, pues esta es de entrada. Es decir, que aunque se modificara aquí, eso no se iba a reflejar en quien lo llama, ¿vale? En este caso, pues lo que hacemos es seleccionar el domicilio, ¿vale? Lo metemos en una variable, ¿vale? El domicilio de una determinada oficina, y eso luego con el raise notice lo mostramos al exterior, ¿vale? Y para utilizarlo sería simplemente como venimos utilizando todo lo anterior. Vamos a ver si lo tengo por aquí, lo ejecutamos y si queréis comentar algo más, lo comentamos. No voy a utilizar ahora mismo el asistente, ¿vale? A ver, no lo vaya a tener hecho por aquí y me dé si yo ejecuto ahora mismo esto, lo que estoy es simplemente creando la función, no me ha dado error de compilación, así que me ha permitido crearla, con lo cual este find oficina by ID, si yo actualizo, vale, aquí está. ¿Cómo lo utilizaríamos? Pues hemos dicho que con un select normal, vamos a ver cuál es el domicilio de la oficina 1. Este 1 es el que se le asigna, como ya sabéis, a P oficina ID. Si yo ejecuto solo esto, pues la de la 1 es la Gran Vía 37 y la oficina 2 pues será el camino de Ronda 50, lo que queráis, ¿vale? Ese sería el uso más habitual de los parámetros, por lo menos el uso más habitual que le vamos a dar nosotros, parámetros de entrada. No obstante, como os digo, hay ejemplos de cada uno de ellos. Pues aquí tenemos unos parámetros que son de salida. De salida quiere decir que inicialmente nosotros no le vamos a dar valor. ¿Vale? Fijaos que aquí tenemos 4 parámetros, pero solo uno de ellos es de entrada. Los otros son de salida. ¿Vale? Vamos a generar este código. Vale, lo ha creado bien. Y vamos a ver ahora cómo utilizar. Vale, lo tenéis aquí en la diapositiva. Este es el... ¿Sí? Porque yo he estado haciendo lo mismo que tú, pero una de dos, o a ver, que es copiar y pegar. No sé si es que lo he copiado varias veces mal, pero a mí me daba un error diciéndome que la función no existía. A la hora de llamarla, a la anterior, a la de getDatos oficina. Bueno, he tenido problemas tanto en la declaración de la función, que me decía que los tipos no eran compatibles, como luego al llamarla a la función. No sé si es que si no has conseguido que al ejecutar la declaración de la función
te salga correcta y te ha salido algún error, evidentemente luego no la puedes llamar, ¿vale? Entonces lo que hay que intentar es corregir el error de la declaración. Si quieres presentar tú e intentamos ver el fallo. ¿Perdón? Que lo he borrado porque pensaba que a lo mejor necesitaba de algo más para poder funcionar la función. Entonces digo, mira, lo he borrado. A ver, la función en realidad lo que necesitas es simplemente la base de datos, pero creo que la tienes. La base de datos de Telefónica la tendrás. Claro. Y yo es la misma que tengo. Vale, o sea que... entonces no sé. ¿Tú tienes el máquina virtual o lo tienes en la máquina virtual? Sí. Vale. A lo mejor mi ordenador está más lento, no lo sé, pero no, pero no es por puede tardar más en compilar, pero en principio el que hemos visto no sé, si te sale bien lo volveré a intentar y no te escribiré. Vale, claro. ¿Algún problema? Gracias. Sí, nada. Bueno, estábamos entonces con este que, si os fijáis, tiene 4 parámetros definidos, pero solo uno de ellos de entrada, es decir, solo hay que facilitar el dato del primero, los otros son de salida, ¿vale? Y aquí tenéis cómo lo vamos a utilizar. Solo le tenemos que dar valor a 1 y esto lo que me devuelve es estos 3 datos de salida, ¿vale? Le asigno el valor a 1. Vamos a ver un segundo. De hecho, Alberto me decía que había que llamar para los atributos out, había que llamar había que usar no me acuerdo cuál. Pero estabas intentando esta del out. Sí, también, bueno, es que me daba todo error, yo ya no sé si es que... A ver si es que no estabas en la conexión correcta. Sí, porque además vamos a crear la función, pero no lo sé. A lo mejor me he pillado cuenta de más esta mañana. Bueno, no, si quieres, ya te digo, o presentas ahora e intentamos encontrar el error, o me lo mandas luego al foro y así lo vemos todos. Venga, entonces yo creo que esta sí que la he podido crear. Get datos oficina, exactamente. Bien. Entonces, una vez creada, lo único que tengo que hacer, en principio, es decirle con ese nombre, solo te voy a mandar un valor, que es el de poficina id. Pero voy a utilizar los 3 valores que me devuelve. En este caso, fijaos que ya no hay un return. ¿Por qué? Porque los datos que voy a utilizar son estos, los datos que voy a devolver. Si os fijáis, lo marca, ahí hay 3 datos. Si yo quisiera que esos datos aparecieran los 3 por separado, pues en vez de get datos los trabajaría como si fueran un registro, ¿vale? Asterisco from, y me aparecen por separado, ¿vale? Que será más habitual, es decir, tenerlos cada uno en su asociado a su variable, como veis, a cada una de las variables, ¿vale? Ese serían los tipos de parámetros, el modo out, y luego está el que combina el in y el out, sería bueno, ese es el que no he puesto porque ese es el swap, que lo tenemos por aquí de todas formas, así que os lo enseño aquí. Fijaos que en in-out yo le tendré que asignar un valor, pero a la vez ese valor será el que me devuelve, ¿vale? O se devuelve ese valor a través de esa variable. Los dos son in-out, con lo cual cuando yo lo vaya a utilizar tendré que darle los 2 valores. Si me vengo aquí, este se llama swap, hemos dicho. Si yo hago
¿vale? Yo le he mandado swap 1.2 y me devuelve 2.1. O se le casterico, ¿vale? Me lo devuelve, bueno, en este caso invertido. Simplemente lo importante no es evidentemente que cómo se invierten dos valores, sino entender que a ese parámetro le estamos asignando un valor, pero a su vez la función lo modifica y yo puedo utilizar el valor modificado. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto entonces las funciones y hemos dicho que, excepto lo que digamos ahora, si hay que hacer un procedimiento, se le aplica todo lo que lo que hemos hablado para las funciones. Por ejemplo, los modos de parámetro también existirán en los procedimientos, ¿vale? Ahora bien, evidentemente, si quiero crear un procedimiento en vez de una función, pues cambiará la cabecera. En lugar de el create function será un create procedure, ¿vale? Ya os he dicho que la principal diferencia, o por lo menos la que yo insisto, es que las funciones deberían devolver un valor. No aconsejo yo utilizar parámetros out para devolver un valor, a no ser que os lo especifique el enunciado, que yo no voy a poner de ese tipo de enunciados, donde os pida que devolváis más de un valor y que tenga que ser en el out. Yo no lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una función y un procedimiento para nosotros va a ser que la función devuelve un valor y por lo tanto llevará el return, y un procedimiento no devolverá, aunque puede, vuelvo a repetir, devolver e incluso más de uno a través de los parámetros, pero no va a tener el return, ¿vale? No va a devolver la propia función, la propia rutina no va a devolver un valor. ¿Bien? Dime, Javi. Out, la utilidad principal no es devolver un valor. ¿Cuál es No, el out, la utilidad principal es esa, devolver valores, ¿vale? Lo que pasa es que yo prefiero limitar la complejidad que ya tenemos. Entonces sí que va a haber rutinas que devuelvan un valor, y entonces para eso, cuando devuelvan un valor, utilizamos una función, ¿eh? Evidentemente podemos utilizar procedimientos, porque para eso sirven, procedimientos que devuelvan más de un valor incluso. Entonces, si eso fuera así y os llegaran a solicitar que una rutina de base de datos tuviera que devolver más de un valor, estaríais obligados a utilizar parámetros out, ¿vale? Lo que pasa es... ¿Perdón? No, perdona. ¿Es ahí donde se utiliza el call? Ahora lo veremos. El call lo vamos a ver ahora, sí, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quiero devolver lo que estaba haciendo ahora con devolver más de un valor utilizando 3 out, en realidad podría hacerlo devolviendo una sola estructura de tipo registro también, ¿vale? Entonces, yo creo que no os voy a pedir, creo que no os voy a engañar tampoco, que devolváis más de un valor utilizando parámetros out. No quiere decir que no se utilice, sino que yo no os lo voy a pedir, ¿vale? Vale, pues digamos que por defecto, cuando nos pidas un código que devuelva un valor, utilizaremos la función con el return, y cuando nos pidas un código que no devuelva ningún valor, un procedimiento sin return, sin out. Exactamente. Esa, para mí, va a ser la diferencia. Evidentemente, luego, si estáis más tiempo trabajando con programación de base de datos, pues ya veréis que vais a hacer más cosas, ¿vale? Pero para nosotros, la rutina tiene que devolver un valor, una función. La rutina no tiene que devolver valores, un procedimiento, y ya está, ¿vale? Y lo que decías ahora, los procedimientos, ¿perdón? No, los procedimientos, ¿dónde se guardan en el
que las funciones quedan... Sí, las tenemos bajo el mismo epígrafe. Dentro de funciones. Sí, las tenemos, a ver, aquí. Vale, fíjate que este es un procedimiento y estas son funciones. Vale. Y ahí vais a ver también la utilidad, la diferencia de la utilidad. En este caso dice que se invoca usando call, ¿vale? ¿Por qué ya no el select? Y es fácil de entender. Porque yo utilizo las funciones en el select cuando quiero que esto me devuelva algo. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Sí que estoy poniendo el ejemplo del out. Vamos a coger el del in, una del in, para que lo veáis lo que yo pretendo. No tenía por qué ponerla. Get agentes count, por ejemplo, hemos dicho. ¿Vale? Esto es una función, tiene un return y ese return lo está cogiendo el select para mostrármelo aquí. ¿Vale? En cambio, si utilizo un procedimiento que no devuelve nada, ¿vale? Si yo le digo aquí insert agente que tiene un entero que será el 333 y varios varchar. ¿Vale? Si hago un select de insert agente que no devuelve nada, me da un error. ¿Vale? Me dice no, cuidado, que eso es un procedimiento. Y para invocarlo tengo que utilizar el call. Entonces, la diferencia entre un procedimiento y una función: si devuelve algo, una función; si no devuelve nada, un procedimiento. Si es una función, lo utilizo con algún elemento que pueda utilizar el valor de retorno, en este caso el select. Si es un procedimiento, utilizo el call, sabiendo en principio que no voy a poder utilizar el valor que evidentemente no devuelve. Entonces, ¿para qué se puede utilizar una función de ese tipo? Pues para cualquier insert, para cualquier update que yo quiera hacer. Es decir, cuando un banco quiere modificar o hacer un movimiento entre cuentas, eso se hace todo internamente, y o se hace bien o no se hace bien, ¿vale? Pero no tiene por qué devolver nada. El procedimiento está almacenado. Yo le digo, oye, que hay una modificación de cuentas, un movimiento, una transferencia de esta cuenta a esta cuenta, y el procedimiento se encarga de hacer todo lo que tenga que hacer, ¿vale? Internamente. No tiene por qué devolver nada. Luego, evidentemente, a mí me gustará que la aplicación, que ya no es la base de datos, que la aplicación, si el procedimiento se ha realizado correctamente y no ha habido ninguna excepción, la aplicación me dirá, transferencia realizada, ¿vale? Pero para eso son los call, para hacer cualquier actualización, cualquier inserción, ¿vale? O cualquier borrado sin la intervención humana. Vuelvo a repetir que uno de los beneficios que teníamos con los procedimientos y con las funciones es que luego yo puedo saber a quién le doy permiso para ejecutar ciertos procedimientos, ¿vale? Entonces, yo sí puedo hacer un call de inserta agente, no sé si este me va a funcionar, ¿vale? Que será, yo le doy estos valores y va a intentar hacer un insert posiblemente en la tabla de agentes con esos datos.
¿De acuerdo? Más cosas. Vale, entonces la diferencia es que utilizamos el comando call y, como os he dicho, los procedimientos sí que permiten la utilización de transacciones. Por ejemplo, cuando hay una transferencia, yo quiero que si hay que quitarle a una cuenta cierta cantidad del saldo y hay que poner esa misma cantidad de saldo en otra cuenta, pues yo quiero que las dos cosas se hagan a la vez, y eso tiene que ser con un procedimiento. ¿Vale? Un procedimiento que admite transacciones y entonces me permite gestionarla. Esto no se podría hacer con una función, aunque de manera lógica sí que se puede, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entonces? Como veis, ha desaparecido el returns y lo único que aquí lleva, en vez de función, procedimiento. ¿Vale? Por lo demás, la sintaxis es la misma. Y un ejemplo que es el que tenemos antes. Fijaos que yo le doy valores, ¿vale? Y lo que intenta hacer es insertar estos valores, los valores que yo le asigne, en la tabla correspondiente, que imagino que se habrán insertado correctamente porque no me ha dado fallo, con lo cual si yo hago un aquí está, el que acabamos de insertar, en este caso sin utilizar un insert into, sino utilizando este procedimiento. Yo le puedo dar entonces a algunos usuarios la potestad de ejecutar, incluso sin tener posibilidad de insertar en la tabla, o teniendo posibilidad de insertar en la tabla, que haya algunos que puedan insertar a través de este procedimiento y haya otros que no. Y por ejemplo, si yo tengo la categoría 2, que no pueda, que el procedimiento se encargue de comprobar por la categoría del usuario que corresponde a la misma categoría que estoy intentando insertar, ¿vale? O que sea del mismo departamento que aquel que quiero insertar. Entonces yo puedo poner más controles aquí que no un simple insert. Yo como puedo utilizar condicionales, pues digo, sí, si cumple que el usuario que está intentando hacer la inserción tiene una categoría superior a aquel que quiere insertar, pues sí le dejo, si no, no. Entonces hay mayores posibilidades a la hora de utilizar un procedimiento. Dime, Javi. Dentro de ese procedimiento se podría controlar, por ejemplo, el tema de la identidad, de la través por AMO y tal, control de todas esas cosas. Si es una restricción de integridad referencial, eso lo controla el DDL que nosotros hayamos hecho, ¿vale? Es decir, si yo ya he creado una clave ajena, esa va a seguir existiendo, con lo cual se va a controlar ya directamente, no me tengo que ocupar yo de controlarla. Pero hay reglas de integridad que no son referencial, reglas de integridad como la que acabo yo de hacer. Es una regla impuesta por la empresa, impuesta por el cliente. Es decir, que para poder insertar un agente tengas que pertenecer al departamento de recursos humanos. Eso ya no lo puedes poner en el DDL. Cuando tú creas una tabla, no puedes decir no, pero que en esta tabla solo puedan, no hay manera, o yo no sé la manera. En cambio sí lo puedes hacer a través de esto. Cada vez que vayas a insertar, en lugar de hacer un insert directo, entonces no puedes hacer un insert, tú tienes que ejecutar este método, o ejecutar este procedimiento, y entonces es el procedimiento el que sí controla que esa restricción impuesta por el cliente se cumpla. Pero si hay un error, por ejemplo, de integridad, que intentas, no sé, crear un dato que tiene que estar en otra tabla anteriormente y dar ese error, solo puedes gestionar ese error dentro del procedimiento. Sí, luego veremos dentro de dos tutoriales lo que son las excepciones. Es decir, yo puedo comprobar
que ha dado una excepción e intentar que esa excepción no se le lance al usuario. Intentar hacer algo para capturarla, ¿vale? O bien incluso lanzar yo excepciones. Antes os he dicho, a mí lo que me interesa no es que me devuelva el procedimiento algo, yo quiero saber si todo ha salido bien, ¿vale? Entonces puede ser que el procedimiento lance una excepción. ¿Eso es que está devolviendo algo? No, está diciendo que algo ha salido mal y ya se encarga la aplicación de gestionar eso, ¿vale? Entonces ya sabéis que las excepciones se pueden enviar hacia arriba, se pueden propagar, ¿vale? O se pueden capturar, y entonces cualquiera de las dos cosas lo podemos hacer también en los procedimientos, capturar las excepciones o lanzar nuevas, ¿vale? Bueno, pues con esto, ¿vale?, el call correspondiente, y con esto era la tutoría, los contenidos de la tutoría de hoy. Si tenéis alguna pregunta, o de Paqui, cuando lo estéis intentando ejecutar, pues por lo menos estos ejercicios de momento, estos ejemplos, sí que intentar hacer alguna variación consciente. Pues si yo quiero cambiar, aunque sean los parámetros, los valores de los parámetros, pues intentar hacer variaciones de esto. Y cualquier cosa, pues me la mandáis al foro y os contesto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Venga, vosotros. Los ejercicios del juez, con lo que ya he explicado, ya podemos intentar realizarlo. El primero no, lo que pasa es que van un poquito en cadena, ¿vale? El primero es un disparador y entonces el segundo me parece que sí. El segundo, a ver que lo vea. El segundo es el de funciones, cuidado, pero hay veces que, claro, la función hace algo que el disparador necesita, ¿vale? El segundo creo que sí lo podéis hacer. Lo miro en cuanto vea donde he dejado la plataforma por aquí abierta, sí. Lo que dice del disparador, los amortigues. Sí. Entonces el primero, de momento no, hasta la semana que viene. Sí, el segundo sí se puede. Y el tercero también, y el cuarto no. El segundo y el tercero sí. Gracias. Los conectos de la diapositiva, ¿no? El segundo y el tercero entran dentro de lo de hoy, ¿vale? De lo de hoy. Y aparte de eso, el conecto, si queremos practicar algo, los conectos de los ejemplos de aquí, de la diapositiva. Sí, de todas formas, estos son los mismos que los que puse en los contenidos, ¿vale? O sea que lo tenéis aquí en la diapositiva, son los contenidos, tenéis los mismos ejemplos. El temario, siguiendo el temario, van apareciendo. Sí, son las mismas. Vuelvo a repetir que lo intenté adaptar. Venga, nada, hasta luego. Una pregunta. Sí, dime. En el ejercicio 2, cuando te dice que tiene que cumplir dos cosas, ¿se refiere a que tienen que ser dos sellers, lo que tenemos que hacer dentro de la función? A ver, que recibirá y devolverá. No, Es solo uno. puede ser uno. Ya sabes que en el web, porque eso será un web, ¿no? ¿Vale? Será un web donde tenga dos comprobaciones, dos operaciones lógicas, ¿vale? Que la fecha de nombramiento sea superior y que pertenecen a la misma consejería, con el mismo cargo. Esto simplemente es ir enlazando un web con otro con un AND. Vale. ¿Vale? A lo mejor sí que hay alguna
su consulta, no lo sé ahora mismo, pero creo que no necesitas en este caso ni su consulta tampoco. Gracias por ayudarnos a gestionar la frustración. No, vuelvo a intentar ser dentro del realismo. Esto es no lo más difícil, sino lo que acumula todo, con lo cual al acumular también se acumula cierta complejidad, pero va a ser una complejidad manejable. Sí, pues al final es repetitivo, son las estructuras, pero de todas formas el madurar eso en tan poco tiempo. Sí, lo sé. Pero bueno. Venga, podremos seguro. Venga, Muchas gracias. nada, hasta luego.